Nicolás Maduro ha perpetrado el fraude más absoluto en las elecciones de Venezuela para sorpresa de nadie. La diferencia es que ahora los venezolanos están en la calle defendiendo el voto. Venezuela vive ya una auténtica revolución. Ya está pasando. Miles de personas están protestando en las calles de Caracas y las principales ciudades de Venezuela contra el megafraude. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Vamos a decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos. La revolución ha comenzado en Venezuela. Ya sé lo que estáis pensando todos y tenéis razón en parte. Me equivoqué en parte con mi análisis de Venezuela, porque pensaba que Maduro era el primer interesado en una salida negociada antes de que le traicionaran los suyos. Claramente esto no ha pasado, al menos por ahora. Ahora bien, el escenario donde estamos sí estaba perfectamente contemplado en mi análisis. Vamos a volver a ver el diagrama de flujo que os puse hace 2 semanas. Pero puede que en el último momento Maduro plantee un órdago y diga: he ganado, mirad, 99% de votos o algo así. En este caso se abren 2 opciones. La primera es que tengamos protestas y que no sean muy grandes. Esta opción me parece bastante difícil de imaginar. La segunda es que sean protestas masivas y multitudinarias. Si llegamos al punto de cientos de miles de personas en las calles de las principales ciudades del país, ¿qué queréis que os diga? Es que será casi imposible frenarlo. Bien, como veis, que Maduro robe las elecciones no es ninguna sorpresa. Y, por cierto, a los que dicen por ahí que ha estado generando falsas esperanzas por animar a millones de personas a luchar contra una dictadura, gracias. Es un honor. De hecho, sería el mayor éxito de este canal, porque ninguna dictadura ha caído gracias a listillos. Las dictaduras caen cuando la gente pierde el miedo a ser los únicos dispuestos a hacer su parte, y la historia, por mucho que alguno lo olvide, está plagada de ejemplos donde las dictaduras han caído, tanto por presión popular como por golpes internos. Ejemplos hay miles: la revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, el derrocamiento de Ceausescu en Rumanía o incluso la revolución de las rosas en Georgia, y por supuesto alguno más que veremos en el vídeo de hoy. Hecha esta aclaración, sigamos con el análisis. Como os decía, ahora mismo estamos aquí. Puede que haya protestas masivas, puede que no. Y sí, puede que Maduro reprima estas protestas masivas con violencia salvaje. Venezuela está ahora mismo en un dilema existencial y todas las opciones implican sacrificios. Ahora bien, sabemos que el régimen está débil y ellos también lo saben. Y como os he dicho en todos estos vídeos sobre Venezuela, esto no ha terminado. Las elecciones han sido un punto de inflexión. En este momento no se puede decir que Maduro vaya a caer, porque no se puede decir, pero tampoco se puede decir que puede respirar tranquilo. En el momento en el que hago este vídeo ya hay protestas en todas las ciudades y mientras tanto el régimen intenta reivindicar su pucherazo. ¿Cómo? Pues con el viejo truco del fascismo. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, un nazi como ese? Un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo. ¿Sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo? Por si alguno anda despistado, lo de sociópata sádico no es el perfil de Tinder de Maduro. No, en este caso se está refiriendo a Javier Milei. Como veis, estamos en plena batalla por la narrativa sobre estas elecciones. ¿Verdad ha habido fraude? Para casi todos los que veáis este vídeo, la respuesta es obvia. Sí, lo ha habido, pero no tan rápido. Mirad lo que dicen algunos medios de prestigio, como por ejemplo El País, en España. Por lo visto, aquí no lo tienen tan claro. Atentos. La autoridad electoral chavista da el triunfo a Maduro pese al rechazo de la oposición venezolana. Este titular se podría leer de 2 formas distintas. Por un lado, podría parecer una desacreditación al CNE, es decir, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, pero también podría entenderse como que la oposición se está marcando un Donald Trump y no acepta su derrota. Ya os digo desde aquí que, en este caso, es el régimen el que ha asaltado el Capitolio. Absolutamente todas las evidencias apuntan a un fraude masivo. Como sabéis, estuve cubriendo las elecciones venezolanas aquí, en este canal, en directo, y vi todo lo que pasó. Y ahora os lo voy a contar, porque las preguntas que me hago son: 1. ¿Por qué es un fraude sin paliativos lo que está pasando en Venezuela? 2. ¿Cuáles son los 2 posibles escenarios a partir de ahora? 3. ¿Por qué todavía la batalla por la democracia en Venezuela no está perdida?
Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Dictaduras como la de Nicolás Maduro necesitan manipular la información para controlar a los ciudadanos, y parte de esa manipulación se basa en polarizar la sociedad, nosotros contra ellos. Si solo lees noticias con el mismo sesgo, será mucho más fácil engañarte. A fin de cuentas, una sociedad bien informada es el mejor antídoto contra una dictadura, y precisamente por eso, el sponsor de este vídeo es tan importante. Ground News. Ground News es una aplicación y página web que recoge las noticias de los principales medios internacionales y te da el contexto necesario para que entiendas el sesgo de cada uno. Por ejemplo, mirad esta historia. Piratas informáticos norcoreanos roban secretos militares según Estados Unidos y sus aliados. Aquí podéis ver todos los medios que han cubierto esta historia, de izquierdas, de derechas y de centro, y podemos leerla desde todos los ángulos para no perdernos nada. Por ejemplo, Russia Today, que ya sabemos todos qué línea editorial tiene, lo titula como Occidente advierte de los piratas informáticos norcoreanos, y ya veis que tiene una veracidad baja. Sin embargo, en military.com, con una veracidad mucho más alta, lo titulan como Corea del Norte acusada de ciberataques a hospitales de Estados Unidos, la NASA y una base militar. ¿Veis la diferencia? Además, puedo ver quién está detrás de cada uno de estos medios. Así puedo entender mejor los intereses que tienen en difundir una u otra información. Pero no solo eso, como todos tenemos un sesgo, yo incluido, puedo pinchar aquí, en Blind Spot, y ver las historias que no se cubren en mi cámara de eco. Por ejemplo, si solo lees medios de izquierdas, nunca te enterarás de esta noticia. Roger Waters, el de Pink Floyd, llama a votar a Maduro en las elecciones venezolanas. Como veis, esta noticia tiene una veracidad del 100%, sin embargo, pocos medios la han cubierto, y estoy seguro de que a todos los que veis este vídeo os parecerá muy interesante. Es decir, que gracias a Ground News puedo tener una visión mucho más crítica de la realidad, puedo ver todo lo que ocurre sin caer en mis propias cámaras de eco, y espero que se note en mi trabajo. Pero lo más importante es que si todos utilizáramos Ground News, estaríamos contribuyendo a crear una sociedad mejor, con gente mejor informada y más democrática. De hecho, este es uno de esos sponsors que llevo bastante tiempo tratando de conseguir para mi canal, porque sinceramente quiero que todos lo utilicéis. Es más, si se lo podéis regalar a algún amigo, el típico amigo con el que siempre termináis discutiendo de política, seguro que le vais a hacer un buen favor. Y como no podía ser de otra manera, si utilizáis el link que os dejo aquí abajo en la descripción, tendréis un descuento muy jugoso, 40% en el plan Vantage, que es el plan que incluye todas las prestaciones. Así que ya sabéis, entrad en ground.news/Fonseca y no solo estaréis apoyando mi canal, sino que también tendréis un 40% de descuento y, lo que es más importante, estaréis ayudando a crear un mundo de librepensadores. Y ahora sí, soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. A continuación vamos a tratar de reconstruir la jornada electoral. ¿Qué pasó exactamente en Venezuela este 28 de julio? En primer lugar, y a pesar de que lo he repetido en mis anteriores vídeos, lo tengo que recordar otra vez. Estas elecciones no eran unas elecciones libres ni unas elecciones justas. Para nada. No eran la contienda electoral que se había pactado en los acuerdos de Barbados. En este caso, la líder de la oposición, María Corina Machado, estaba inhabilitada, pero es que la elegida para reemplazarla, Corina Yoris, también estaba vetada por el régimen. Y eso no ha impedido que la oposición se haya unido en torno a la figura de Edmundo González Urrutia en una campaña totalmente desigual, donde se han detenido a decenas de opositores, donde además se ha perseguido a todo el mundo que haya dado el mínimo servicio a la candidatura de la oposición, desde restaurantes, pasando por hoteles, puestos de comida, técnicos de sonido, da igual. Sin embargo, toda esa represión no ha impedido que millones de venezolanos hayan desafiado al chavismo y el domingo se encaminaran a sus centros de votación. Ojo, algunos tremendamente alejados de sus zonas de residencia. ¿Y qué se encontraron por allí? Pues en muchos casos pudieron votar, pero en otros encontraron nuevas trabas del régimen a poder ejercer su derecho al voto. Todos hemos visto en las redes sociales vídeos como este, en el que una mujer chavista se burla de los cientos de votantes que esperan fuera de la escuela, en este caso Antonio Raimondi, en Táchira, porque no los dejaban entrar a votar. ¡Soy feliz! ¡Dame la atención que sea! ¿Ah? Y esa fue la primera peineta que nos dedicó el chavismo el 28J. Luego vendría la de Elvis. Elvis amoroso, claro, el rector del Centro Nacional Electoral en Venezuela. Pero sigamos. Quiero explicar ahora cómo se vota en Venezuela. Como sabéis, es un voto electrónico, es decir, se pulsa en una pantalla el rostro del candidato al que quieres votar, se imprime un ticket que registra el voto y que el votante deposita en una urna de cartón. Al cerrarse los centros de votación, estas máquinas totalizan los votos y transmiten los datos al Consejo Nacional Electoral. Además, las máquinas imprimen un acta. ¿Y qué sucede entonces? Pues bien, cuando un centro de votación tiene ya sus datos, ese acta impresa se lee en público. De ahí que empezaran a circular en las redes sociales vídeos con las lecturas de estas actas que empezaban a dar un resultado coherente con lo que habían ido reflejando las encuestas previas. 374 votos Edmundo y 74 Maduro. Mesa número 2, 352 Edmundo, 82 Maduro. Mesa 2, Nicolás Maduro 92, 82 Edmundo. Mesa 3, Nicolás Maduro 92, 83 Edmundo. Mesa 4, Nicolás Maduro 92, 83 Maduro. Mesa 5, Nicolás Maduro 92, 83 Edmundo. Mesa 6, Nicolás Maduro 92, 83 Maduro. Mesa 7, Nicolás Maduro 92, 83 Edmundo. Mesa 8, Nicolás Maduro 92, 83 Maduro. Mesa 9, Nicolás Maduro 92, 83 Maduro. Mesa 10, Nicolás Maduro 92, 83 Maduro. Mesa 11, Nicolás Maduro 92, 83 Maduro. Mesa 12, Nicolás Maduro 92, 83 Maduro. Mesa 13, Nicolás Maduro 92, 83 Maduro. Mesa 14, Nicolás Maduro 92, 83 Maduro. Mesa 15, Nicolás Maduro 92, 83 Maduro. Mesa 16, Nicolás Maduro 92, 83 Maduro. Mesa 17, Nicolás Maduro 92, 83 Maduro.
El mundo 450. Mesa 3. Nicolás Maduro, 89. El mundo 487. La ventaja de Edmundo González Urrutia es evidente, 4 veces más que Maduro. Por supuesto, estos son unas pocas mesas electorales. Ahora bien, primera pregunta incómoda para el régimen. ¿Por qué no hay ningún vídeo de alguna de estas actas que otorguen una lectura favorable para el candidato oficial Nicolás Maduro? Evidentemente, porque no existen. Y fue en este preciso momento en el que prácticamente habíamos comenzado a seguir la jornada en nuestro directo de Solo Fonseca, en el que empezaron a llegar noticias de incidentes. El régimen había encendido la máquina de la represión. Varias decenas de motorizados identificados con el chavismo llegaron a un centro de votación en Caracas, donde se encontraban testigos opositores y ciudadanos que esperaban el comienzo del escrutinio de las elecciones. Las confrontaciones de ambos sectores, como vemos en estas imágenes, acabaron a los golpes ante la mirada impasible de los policías que no intervinieron para detener la pelea. Este fue uno de los grandes objetivos del chavismo, que los venezolanos empezaran a sentir el miedo en sus propias carnes y abandonaran los centros de votación. No querían testigos de lo que estaba por llegar. Bien pronto empezaron a circular noticias del incidente más grave de la noche: un muerto en la región de Táchira y varias personas heridas de bala. Los colectivos chavistas, que ya sabéis que son estas organizaciones paramilitares pagadas y armadas por el gobierno, se estaban dedicando a sembrar el caos y el terror a lo largo y ancho de todo el país. En otros centros de votación también han reportado que han llegado sujetos en motos vestidos de negro y con los rostros cubiertos para amedrentar a quienes se encuentran en los centros de votación. Ya a esta hora, pasada las 10 de la noche, la mayoría de centros de votación están vacíos, las personas se han retirado por el temor de que estas personas que andan en moto puedan llegar y atacar a las personas que se encuentran en el lugar. A las 10 de la noche quedaban todavía 2 horas para la proclamación de resultados por el Consejo Nacional Electoral. Y diréis, ¿qué sucedió en este periodo de tiempo? Pues sin duda alguna fueron las horas decisivas para el pucherazo. Es decir, para violar la voluntad popular de los venezolanos. Fue ese el momento en el que entraron en acción los militares del Plan República. ¿Con qué objetivo? Pues uno muy simple: llevarse las cajas, las urnas, con los votos físicos. En algunos casos lo consiguieron, en otros los testigos de la candidatura opositora lo impidieron. Un trabajo, por cierto, importantísimo el de estos testigos para defender el voto de los venezolanos. Y desde aquí les mandamos un saludo y un abrazo con un montón de admiración y de reconocimiento. Y también hubo otras irregularidades. Funcionarios de las mesas, por ejemplo, negaron copias de las actas a estos testigos. Los testigos son lo que en España llamaríamos un interventor de mesa electoral. Y todo ello en un momento en el que la oposición denunciaba que la transmisión de datos desde las máquinas de votación se había paralizado, al mismo tiempo que se impidía el acceso de los testigos designados por la candidatura opositora a entrar en el Consejo Nacional Electoral. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos en este momento. Bueno, Fonseca, pues hasta el momento todo esto es lo que cabía esperar. Trabas a la oposición, lo esperable en una dictadura como la de Nicolás Maduro. Y sí, tenéis razón. De hecho, tal y como anunció María Corina Machado en su comparecencia anoche, en la noche electoral, la oposición tenía el 40% de las actas en su poder. Y horas más tarde llegaron a tener hasta el 52% de estas actas. Y el resultado de estos informes, pues ya lo habéis visto antes. Edmundo 70%, Maduro 30%. Es decir, más del doble de votos de la oposición sobre el oficialismo. Y diréis, ¿cuál es el problema? Pues que la oposición denuncia que cuando el Consejo Nacional Electoral anunció que se había recuperado la transmisión de datos, el chavismo se había sacado de la manga un 40% más de mesas electorales, de tal forma que en la hora del rector del Consejo Nacional de Venezuela, la hora de Elvis Amoroso, dijeron lo siguiente: habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. A estas alturas ya conocéis el resultado oficial: 7 puntos arriba para Maduro y medio millón de votos más que Edmundo González Urrutia. Sin embargo, voy a ser rotundo. Nadie se ha creído este resultado, ni siquiera en Venezuela, ni siquiera los chavistas. Os aseguro que al lado de las celebraciones del chavismo, normalmente, los cumpleaños de Neymar parecen un capítulo de Pocoyo. Sin embargo, ayer no había euforia ni nada parecido en Venezuela. Había un silencio sepulcral apenas roto por las caceroladas. En Catia, parroquia Sucre del municipio Libertador, se puede escuchar cómo personas tocan cacerolas cuando son las 12:18. Como os decía antes, que Maduro robara las elecciones era un escenario bastante probable. Sabemos que no es la primera vez que lo hacen y, como indicaba en mis vídeos anteriores,
Que hubiera un voto masivo a favor de la oposición dificultaría las cosas en gran medida al chavismo. Sin embargo, esto no les ha impedido, al menos de momento, aferrarse al poder, pero sí perder una batalla que ahora mismo es más importante de lo que parece, la batalla del relato. Eso explica que el nuevo archienemigo de la revolución bolivariana no sea ningún político fascista, sino el dueño de X. Sí, Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Super Bigote contra Elon Musk. No habíamos visto una como esta desde Batman vs Superman. Pero ya lo veis, ahora Maduro odia las redes sociales con todas sus fuerzas porque sus números son más increíbles que un capítulo de Super Bigote y no le gusta que se discutan. De hecho, mirad cómo daban los datos en la tele oficial del régimen, en Telesur. Si sumáis los porcentajes os da 100,5,2% de votos en total. Lo sé, puede haber sido un error sin importancia, una de estas cosas, pues bueno, que pasan, cosas del directo cuando está retransmitiendo unas elecciones, si no fuera porque después publicaron este otro gráfico. Aquí la suma da un 132%, pero es que nadie tiene una calculadora en Telesur. En fin, al menos Putin se esfuerza un poco más en blanquear sus resultados. Es que, Maduro, ni para dictador vales, macho. Vamos, es que incluso los propios chavistas saben que están mintiendo. Y les da igual. El auténtico problema del chavismo es que sus datos no tienen absolutamente ninguna base de credibilidad, tal y como denuncia Eugenio Martínez de Votoscopio. Dos problemas básicos tiene el anuncio del presidente del CNE. Uno, aunque los calificó de irreversibles, una simple operación aritmética sirve para comprobar que no es así. Dos, los resultados hasta ahora, lunes 2:32 de la madrugada, no son auditables. Y ojo, porque todo esto es muy importante. Primero, porque da credibilidad al reclamo de la oposición de que el ganador de las elecciones es en realidad Edmundo González Urrutia. Y diréis, ¿pero realmente necesita más credibilidad la oposición? ¿Es que hay alguien en Venezuela que se pueda creer los datos del CNE? Pues bueno, os recuerdo que esto es Venezuela. Décadas de chavismo han logrado que muchos piensen que Chávez es algo así como una deidad. Todo lo que ayude a mover conciencias cuenta y mucho. Pero no solo hablamos de Venezuela, también hay que contar con la comunidad internacional. Pensadlo así. Si realmente queremos derrocar este régimen, y por mi parte está clarísimo, la presión internacional es fundamental. ¿Y cómo ha reaccionado el mundo a este pucherazo? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Una victoria pírrica. Antes de continuar, permitidme que os recuerde que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que ya sabéis, si os interesa la política internacional alineada con un poquito de humor negro, este es vuestro sitio, así que suscribíos y dad a la campanita y estas cosas que os pedimos los youtubers. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Pirro de Épiro fue un rey griego de la antigüedad que guerreó contra los romanos. En el campo de batalla tuvo victorias puntuales, pero con tantas pérdidas que terminó en la derrota definitiva. De ahí el término de victoria pírrica. Pues bien, todo apunta a que la victoria de Nicolás Maduro es eso, una victoria pírrica, es decir, una victoria que no sirve para ganar. Y diréis, ¿por qué? A ver, ¿para qué sirve ganar unas elecciones? Pues para que todo el mundo acepte que mereces el poder. La mayoría del pueblo te apoya y lo demuestras con votos, así que mandas por 4, 5 o 6 años y nadie lo discute. En ese sentido, ¿para qué sirve la victoria que ha cantado Elvis Amoroso si nadie se la cree? Y ya sé lo que me dirá alguno, ya, pero ahí está Maduro en el Palacio de Miraflores y por ahora no parece que nadie le esté moviendo. Y sí, tenéis razón. Pero es que Maduro estaba ahí antes de las elecciones también. Maduro no necesitaba que le votaran para mantenerse en el poder. Las elecciones servían para legitimarse. Y ya me diréis qué clase de legitimidad es esta. Por supuesto que hay algunos que han perdido el culo en celebrar el pucherazo. ¿De quiénes estoy hablando? Pues para sorpresa de nadie, de personajes como Monedero. Enhorabuena, Juan Carlos. Ya has hecho los méritos suficientes para ser nombrado por el régimen empleado del mes. Pero ojo, porque no es el único. En el Team Super Bigote todavía podemos contar al resto de la izquierda radical española. Podemos, Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz y, por supuesto, los gobiernos latinoamericanos de izquierdas que todavía no renegaron de Maduro, como Bolivia o Honduras, o los incondicionales de hasta la victoria siempre, o sea, Cuba y Nicaragua. Nadie simboliza el sentimiento de la peor calaña del continente como el Foro de Sao Paulo, que apenas 10 minutos después de la aparición estelar de Elvis el malo, saludaba a la victoria de Maduro con este mensaje en Twitter que contiene más mentiras que palabras. Con alegría felicitamos la victoria del compañero Nicolás Maduro, reelegido presidente por el pueblo venezolano, dando continuidad a la revolución bolivariana. Celebramos la amplia participación popular y la victoria de la democracia en defensa de la paz y de la soberanía. Fijaos cómo estará la cosa de podrida, que en el momento en el que preparamos este vídeo, el Grupo de Puebla, que es el heredero natural del Foro de Sao Paulo, se ha quedado completamente mudo. Definitivamente no me gustaría ser ahora mismo su community manager. Bueno, o sea, ni ahora ni nunca, tampoco vamos a engañarnos. Y muchos os preguntaréis, ¿pero son estos los únicos paladines del Team Maduro frente al Team Turbo Neoliberalismo come niños?
¿Nadie más en todo el planeta apoya la elección de Nicolás Maduro? Pues no, evidentemente tenemos también a los sospechosos habituales, Rusia, China e Irán, que por supuesto también han salido a felicitar a Maduro. Y diréis, ¿pero lo hacen por convicción? ¿Porque tienen una alianza firme con la Venezuela bolivariana? ¡Qué narices! Todo es por llevarle la contraria a Estados Unidos y a todo el bloque occidental. Eso y porque tienen lazos comerciales evidentes. Ahora bien, no es que se lo crean. Sin embargo, los que piensen que con el anuncio del CNE el fraude ya está consumado y fin de esta historia, Maduro ya puede dormir tranquilo, se equivocan. En este concierto Elvis tan solo ha sido el telonero. ¿Y el telonero de quién? Pues de María Corina Machado, que en su primera intervención pública tan solo hizo un llamamiento a los venezolanos, todo el mundo, a los centros de votación a defender los votos. Que ahí nadie se mueve. Nadie se mueve. Y les pido a todas las comunidades de Venezuela que vayan en familia a acompañarlos en todos los centros de votación. En este momento seguimos registrando la victoria de Edmundo González Urrutia en toda Venezuela. Y es abrumadora. Comenzaba entonces la batalla por el relato, porque una cosa es lo que hizo Capriles en las elecciones de 2013, cuando dijo que no reconocía la victoria de Nicolás Maduro, y otra muy diferente es salir a decir que tienen los datos para sostener que la oposición ha obtenido nada menos que el 70% de los votos frente al 30% de Maduro, porque la gran mayoría de la comunidad internacional se está posicionando del lado de los reclamos de la oposición, que sostienen que el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral no se corresponde con la realidad. Algunos más contundentes que otros, eso es cierto. Por ejemplo, que dice: dictador Maduro afuera, los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro, los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La libertad avanza. En Latinoamérica puso el presidente Javier Milei. Como bien sabéis, yo he trabajado en comunicación política y por supuesto el chavismo puede ser ridículo, pero no es estúpido. Contaba ya con recibir el rechazo de buena parte de la comunidad internacional y de hecho estaba deseando esta clase de ataques. Ya sabéis, el antagonista que da sentido a tu identidad política. En este caso, la ultraderecha nos ataca y aquí está la buena izquierda, los demócratas de verdad, que plantamos cara a los fascistas. Ahora bien, Maduro, me vas a permitir, pero te voy a dar un consejo gratis, un consejo de comunicación. La próxima vez que insultes a alguien, por favor, hazlo con un poquito más de estilo. Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde, traidor a la patria. No me aguantas un round. Milei, basura, vos sos la dictadura. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo además. Mira, Maduro, te voy a dar un segundo consejo. El asesor Cavaloto Centro Argentino, estoy seguro de que es el primer traidor, así que vigílale bien. Ahora bien, te noto con ganas de pelea, super bigote. Primero Milei, luego Elon Musk. Mira, si todavía anda por ahí Zapatero, que te dé unas clases de talante, ya que no se atreve a dártelas de democracia. Hasta aquí, en cualquier caso, todo es lo previsible. Lo que no era tan previsible, y por tanto es más significativo, es lo que están haciendo otros gobiernos de izquierda en América Latina. Y aquí quiero reconocer que el presidente de Chile, Gabriel Boric, fue el primero en cuestionar el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Fue el primero en hacer caer una ficha de dominó en la que gobierno tras gobierno han asegurado no reconocer ningún resultado que no sea verificable. Así, hasta llegar ni más ni menos que hasta la Secretaría General de la ONU, que es la que ostenta ahora mismo el socialista portugués António Guterres, que será poco sospechoso de estar rendido a los encantos y los intereses del fascismo y la ultraderecha. Pues bien, hasta Guterres constata que Superbigote ha pasado en una temporada de héroe a villano. Habla ahora mismo su portavoz, Stefan Dujarric. El secretario general hace un llamamiento a la total transparencia y alienta la publicación oportuna de los resultados electorales y un desglose por colegios electorales. El secretario general confía en que todas las controversias electorales se aborden y resuelvan pacíficamente y hace un llamamiento a la moderación a todos los dirigentes políticos venezolanos y a sus partidarios. Y ya sé que la influencia de la ONU es entre 0 y nada, pero quiero destacar una cosa: la ONU rara vez se pronuncia con tanta contundencia. Vamos, que pronunciamientos así recuerdo el de Putin cuando invadió Ucrania y pocos más. Pues bien, esta
es la fase en la que actualmente nos encontramos. La oposición se mantiene firme en que cuentan con las actas suficientes, con el 70% de las actas, que son las pruebas de que la victoria electoral corresponde a Edmundo González Urrutia. Y la comunidad internacional ha reaccionado en defensa de un proceso justo con un recuento transparente. Pero ya sé lo que me vais a decir muchos ahora. Y a mí qué me importa la comunidad internacional. Si los votos no sirven para sacar a un dictador, 4 políticos llorando, tampoco. Y sí, tenéis razón, esto es solo una pieza más del puzzle, pero es una pieza fundamental para que entendamos los 2 posibles escenarios que pueden darse a partir de este momento. Ahora mismo los vamos a ver. El escenario Guaidó. El chavismo está desacreditado, pero eso no es de ahora. ¿Cuál es la diferencia en este momento? Pues que 24 horas después del cierre de las urnas, la oposición ha logrado hacerse con el 73% de las actas. Maduro ha intentado evitarlo por todos los medios, pero años de represión también han enseñado muchas lecciones al equipo de María Corina Machado. Saben cómo sortearles, y muchos estaréis pensando, vale, muy bien, Fonseca, pero ¿esto para qué sirve? Bueno, por de pronto es lo que están pidiendo toda la comunidad internacional. También los que están negociando con Maduro en Qatar, es decir, la administración Biden. Esto es lo que pedía al gobierno de Venezuela el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan inmediatamente la información con la oposición y los observadores independientes sin demora, y que las autoridades electorales publiquen el recuento detallado de los votos. La comunidad internacional está siguiendo esto muy de cerca y responderá en consecuencia. ¡Ah! ¡Ya está aquí el injerencista! ¡El tío Sam metiendo sus narices en Venezuela! ¿Ahora qué es lo próximo que podemos esperar? ¿Esa gran coalición de democristianos liberales y esos tibios socialistas de la izquierda europea que manda la Unión Europea? Pues sí, exactamente, eso es lo que viene después, porque al más puro estilo Biden, en su último servicio a la causa antes de su jubilación, Josep Borrell, que también es socialdemócrata, ha expresado el sentir de la Comisión Europea. Los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela no han sido verificados y no podrán considerarse representativos de la voluntad del pueblo venezolano hasta que se publiquen y verifiquen todas las actas oficiales de las mesas electorales. Y sí, ya sé lo que estaréis pensando todos en este momento. ¡Qué miedo! Europa está muy deeply concerned con Maduro. Pues resulta que en este momento estos mensajes sí tienen influencia. ¿En quién? Pues en los que se supone que eran los aliados ideológicos de Maduro. Hablo por supuesto de los gobiernos brasileño y colombiano, o sea, el de Lula y el de Petro. Y ahí también está jugando un papel decisivo Celso Amorim, asesor para asuntos exteriores del presidente brasileño, que estuvo este domingo en Venezuela haciendo de observador electoral. Y diréis, ¿ha aprobado la limpieza del proceso? Pues por supuesto que no. De hecho, tampoco lo ha aprobado el Centro Carter. En este momento, esta es la postura de Lula da Silva. Atentos. También reafirma el principio fundamental de la soberanía popular que debe observarse mediante una verificación imparcial de los resultados. En este contexto, espera la publicación. Y todavía muchos me diréis, esta película ya la hemos visto y es tan mala como El Príncipe de Zamundia, tan mala que nadie pidió secuela. Sí, este sería el escenario Juan Guaidó, que todavía podría ser posible. Y sí, esta fue una de las peores operaciones de la oposición venezolana. En este caso, estaríamos ante el escenario absolutamente más desesperanzador para el pueblo venezolano. De hecho, en ese caso, lo mejor que podríais hacer los venezolanos sería exiliarse y salir del país. Mirad el testimonio compartido por muchos venezolanos que recogió, por ejemplo, Blue Radio, una emisora colombiana, en el que una mujer venezolana denunciaba las penurias económicas por la que está pasando y cómo se sentía ante el anuncio de la victoria de Maduro. ¿Quién come con ese sueldo? Nadie. ¿Ves? Entonces hay que sentirse frustrado. No sé, salir corriendo de todo siente uno aquí en este país. Y sí, esto es lo que sentimos todos, incluido yo, durante la retransmisión electoral, porque Elvis hizo su anuncio y todos nos decepcionamos. Pensadlo así, Juan Guaidó también tenía el apoyo de 60 países. ¿Sirvió para algo? Pues no. Sí, por supuesto, muchas sanciones comerciales y financieras y muchísimas condenas, pero Maduro conservaba el poder. Sin embargo, esta vez hay varios elementos que han cambiado. ¿Podemos terminar en el escenario Juan Guaidó? Sí, todavía es posible que caigamos en ese escenario. Ahora bien, 2019 no es 2024, y ahora hay varios elementos nuevos, elementos que a Maduro no le vienen para nada bien. Hay otro escenario que en este momento es perfectamente factible. ¿Cuál? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El escenario Euromaidán.
Si estudiáis la historia de Venezuela os daréis cuenta de que no es la primera vez que este país se enfrenta a una situación como la actual. Ya en los años 50 Venezuela vivía bajo la dictadura, en este caso del general Marcos Pérez Jiménez. Una dictadura con todas las letras. Hacía auténtico honor a su nombre. Prensa silenciada, oposición en el exilio y por supuesto represión absoluta dentro del país. Los venezolanos de aquella época vivían atemorizados y sabían que cualquier mínima muestra de descontento solo tenía dos destinos: prisión o muerte. Así estaba la situación en 1957, año en el que este dictador decidió saltarse su propia constitución. Menuda novedad, ¿verdad? Y bien, pues se la saltó para legitimarse. En este caso, el general Pérez Jiménez pasó de hacer unas elecciones normales y directamente organizó el 15 de diciembre un plebiscito muy del estilo de Maduro. Si me decís que sí, venga, pues continúo 6 años más con todo el poder absoluto en Venezuela. Pero si me decís que no, bueno, pues es que realmente da igual porque voy a falsear las elecciones. Y algún despistado se preguntará, ¿y entonces qué pasó? Pues obvio, el régimen dijo que había ganado el plebiscito y que la mayoría aprobaba su continuidad en el gobierno. ¿Os suena de algo esta película? ¿Verdad que sí, Elvis? Sin embargo, ningún partido u organización opositora reconoció su victoria. Denunció un fraude más grande que el Salto del Ángel. Estas denuncias no cambiaron por sí solas el destino del país, pero el régimen de Pérez Jiménez quedaba totalmente desacreditado, como el de Maduro ahora. ¿Y a qué condujo todo esto? Pues a que solo 2 semanas después, el 1 de enero de 1958, se produjera la primera rebelión militar contra la dictadura. Rebelión que fracasó. Desde el Palacio de Gobierno, Pérez Jiménez dirige la defensa del régimen. Hay confusión, desorden. Tropas y tanques van y vienen descoordinados. Pero ya en la tarde del 2 de enero, el presidente anuncia que la rebelión ha sido sometida. El susto ha pasado. Dictador falseó unas elecciones, hay megaprotestas en la calle y parte del ejército se rebeló. Aún así, este primer intento ya os digo que no funcionó, pero las manifestaciones no terminaron. Los manifestantes no se echaron atrás y es más, doblaron la apuesta. De protestas pasaron directamente a un paro general y esta huelga sí fue un éxito, porque una sección aún más grande del ejército dijo ya no aguantamos más y volvió a alzarse contra el dictador, así que el 23 de enero de ese mismo año, Pérez Jiménez se tuvo que exiliar. Esto fueron 40 días después de su fraude electoral. 40 días en el desierto, pero 40 días que cambiaron la historia de Venezuela. Ahora estamos en una situación muy parecida, porque lo proclamado por el Consejo Nacional Electoral ha sido un fraude mayúsculo, y todos lo saben. Por supuesto que todos los venezolanos lo saben. A estas alturas ya podemos decir que están entregados a la causa de María Corina Machado, o mejor dicho, están entregados a luchar por la democracia. ¿Y por qué de una forma tan masiva? Pues porque están completamente desesperados ante lo que representa aguantar 6 años más de chavismo. Tienen muy poco que perder. La alternativa a no luchar es miseria, cárcel o exilio. La represión ya la tienen, y los colectivos, esos grupos paramilitares del chavismo, ya están disparando a matar. Alucináis, ¿verdad? Fijaos en la policía. No es que no les frenen, es que ellos también están huyendo. Es decir, que en estos momentos encontramos casos donde incluso los propios policías temen por su seguridad. A partir de aquí pueden pasar 2 cosas. La primera es que en algún momento los venezolanos pierdan la esperanza y dejen de luchar. En este caso estaríamos ante el escenario Guaidó. Aquí entra en escena lo que anunció el propio Maduro antes de celebrarse las elecciones. Y no lo anuncié yo, lo anunció Super Bigote. Aceptamos volver a Qatar a conversar con la administración Biden. Así que de repente le estaría cayendo a la nueva candidata del Partido Demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, un regalo, pero un regalo envenenado. Porque sí, por un lado estarían necesitados de alegrías para remontar a las encuestas. Conseguir una transición a la democracia en Venezuela gracias a sus negociaciones sería un éxito increíble, o al menos se podría vender como tal. Serviría para reivindicarse especialmente ante todo el electorado hispano, que cada vez es más importante. Algo en plan, mirad, Trump no consiguió nada y nosotros hemos acabado con Super Bigote. Ahora bien, es difícil pensar que Washington vaya más allá de las sanciones económicas. Una operación militar sobre el Palacio de Miraflores, a lo Zero Dark 30, sería muy arriesgado para ellos. El otro escenario es el escenario Euromaidán. Recordad lo que pasó hace 11 años en Ucrania. Un presidente prorruso quiso tomar una decisión que iba en contra del sentir mayoritario del pueblo, que era pro-Unión Europea. La gente salió a las calles, la represión no acalló las protestas y al presidente no le quedó otra que huir del país. Fue un proceso que duró 3 meses, y ojo, porque también hubo muertos. Porque la historia no está hecha para ser comentada a golpe de tuit. Los acontecimientos tardan meses en hacerse realidad y en muchos casos requieren sacrificios. Y por ahora, parece que este es el escenario al que se está dirigiendo Venezuela en estos momentos. Que vayamos mañana en familia a reunirnos en asambleas populares de ciudadanos en todas las ciudades de Venezuela. Nos vamos a encontrar entre las 11 y las 12 de la mañana, a una hora precisa para retirarnos ordenadamente a nuestras casas, después de haberle demostrado al mundo y a nosotros
la fuerza y la mayoría que somos. Ya se están dando concentraciones espontáneas de gente. De hecho, en el momento en el que hago este vídeo, deberían estar dándose ya en Venezuela esas asambleas populares a las que acaba de convocar María Corina Machado. No tengo duda de que van a ser masivas. Cuento con ello y contaba hace semanas con ello. Porque las protestas tienen que estar bien organizadas y tienen que estar bien organizadas en todas partes del país. Esto es lo que estamos viendo en estos momentos. ¿Qué puede pasar ahora? Pues estamos en manos del padrino. Y no, esto no es porque Estados Unidos le haya ofrecido a Maduro una oferta que no podrá rechazar, que también, sino porque el pueblo venezolano está en vilo ante la decisión del general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Lo sé, llamándose Vladimir no espero nada bueno y menos viniendo de un chavista como este. Pero él sabe que si el régimen opta por una represión brutal, toda la comunidad internacional, todos esos tribunales de derechos humanos que hay por ahí, dejarán en paz a Netanyahu y pondrán sus fotos, tu foto, padrino, en el top 10 de los peores criminales que hay en este planeta. Por eso, protestas como estas son tan importantes. Esto es lo que pasaba el 29 de julio en la entrada de la base militar El Libertador, que es la más grande de Venezuela en el estado de Aragua. Ya vemos como en algunos sitios el ejército no está atacando a sus ciudadanos. Muy bien hecho. No sé si Padrino tendrá todavía autoridad sobre las Fuerzas Armadas o tendrá algo que ver con esto, pero sea quien sea el que ha dado la orden en este momento, muy bien, quédate en el lado correcto de la historia. No os debéis a Maduro, os debéis a la patria y sabéis perfectamente cuál ha sido la voluntad popular. No mantiene la paz y no mantiene la calma, que se tengo que actuar yo como garante de la paz y el orden. Pero no es la idea de que el pueblo, los militares, con todo respeto que se merecen los militares, porque matar en ese pueblo se jodieron. Correcto. Pero no es la idea que los militares agarren su lucha contra el pueblo a una relación de mala. Nosotros estamos pendientes de algo pacífico. Claro. Sí, ok, que vamos a respetar Para que las protestas sean exitosas tienen que darse tres elementos. El primero es que, aparte de que sean masivas, se den por todo el país. O sea, no solo en la capital, en Caracas, sino también en Maracaibo, en Barquisimeto, en todas las distintas ciudades del país. Así será mucho más difícil concentrar fuerzas para reprimirlas. Además, tienen que tener un objetivo muy claro. Y sí, ya sé que muchos estaréis pensando, ay, Fonseca, qué ingenuo eres, cómo se nota que eres europeo. Así no se consigue nada. Y, bueno, puede que tengáis razón. Pero es que no os pido que penséis en las protestas como las de mayo del 68, que efectivamente no sirvieron para nada. Aquí la protesta no está pidiendo algo grandilocuente como que se vaya Maduro o llegue la democracia inmediatamente. Al menos no lo piden directamente. Aquí lo que se está pidiendo es simplemente que se recuente el resultado, porque saben que la verdad, la legitimidad, está de su lado. Y, a ver, pedir un recuento no es tan difícil. El segundo elemento es que sean unas manifestaciones masivas, tan masivas que no se pueden reprimir. Es decir, que las fuerzas de seguridad, que son los que al final tienen que apretar el gatillo, se piensen varias veces si es muy posible que estén en el bando equivocado. Y recordad una cosa, no es lo mismo tuitear una soflama pro Maduro que matar a un ser humano que tienes delante, a pocos metros de ti. Como decís en Venezuela, una cosa es nombrar al diablo y otra verlo llegar. Eso vale tanto para los que estáis ahora mismo en la calle jugándoos la vida, como para los que están al otro lado. Y finalmente, hace falta un tercer elemento, que es, como os he venido diciendo, que la fuerza militar se sume, total o parcialmente, a la voluntad popular y se opongan al régimen. Entonces, la ola democrática sí que será ya imparable. Ya hemos visto ejemplos de policías y militares que en estos momentos están retrocediendo ante los manifestantes. De hecho, son los colectivos chavistas los que están utilizando la violencia. Lo veíamos antes en las imágenes, como son los colectivos los que llegan disparando o incluso que la propia policía sale corriendo. En el momento en el que grabo este vídeo, las informaciones hablan ya de que se han producido 7 muertes. Por supuesto, y no os lo voy a negar, el sacrificio es enorme y será enorme. Y nadie puede decir que yo dijera que esta transición fuera a ser fácil. Ahora bien, para los que me han criticado, diciendo que he llevado falsas esperanzas a los venezolanos, lo siento, pero no. De hecho, mirad, os prometí algo estilo la caída del muro de Berlín. Y por ahora ya os puedo dar esto para que vayáis abriendo boca. Mientras tanto, hoy los manifestantes derrumbaron 2 estatuas del exmandatario Hugo Chávez. Aquí lo tienen en pantalla ambos incidentes. Uno en la ciudad de Coro, estado Falcón. Ahí los residentes incluso gritaron de júbilo.
el chavismo debe caer hoy. La otra estatua fue derribada en La Guaira, en donde celebraron con gritos la caída de este monumento. Esto que estáis viendo es el derribo de una estatua de Hugo Chávez, y en el momento en el que hago este vídeo ya han derribado 6 estatuas como esta, al menos que yo sepa, probablemente incluso más. Así que por el momento puedo decir que efectivamente me equivoqué al pensar que Maduro sería tan estúpido de aferrarse al poder de esta manera. Pero no me equivoqué al decir que esto es un punto de inflexión histórico en Venezuela. No me equivoqué al darle la máxima cobertura a este hecho, y no me equivoco ahora cuando os mando toda la energía a los venezolanos. La historia no se estudia, la historia se hace, y vosotros estáis haciendo historia. Y no os quepa duda que desde lo que yo pueda aportar, desde aquí, que es simplemente darle la máxima exposición desde mi canal, aquí me tenéis. Y llegados a este punto, ahora vamos con vuestra sección favorita del canal. Vamos con OnlyFons. OnlyFons. Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde hago fe de ratas, contesto a las preguntas que me mandáis y doy noticias del canal. Pero hoy quiero dirigirme a vosotros, los que estáis viendo este vídeo desde Venezuela. No voy a aseguraros que vais a ganar sí o sí, pero si hay una oportunidad de que tengáis una democracia, es esta. No voy a deciros tampoco que salgáis todos a protestar, porque esto sí que es un riesgo real para vuestras vidas, y no todo el mundo tiene que ser un héroe. Ahora bien, hay muchas formas de heroísmo, y todos tenemos un rol que jugar en esta historia. Recuerdo, por ejemplo, que en las protestas del Euromaidán, no todo el mundo estaba en las barricadas. Había gente que se dedicaba a llevarles comida. Pensad que durante muchos días habrá gente que tendrá que estar en la calle pasando noches enteras, y esa gente tiene que beber, tiene que comer, tiene que dormir. Así que entiendo que hay mucha gente que no puede salir a la calle, pero sí puede estar, oye, cocinando unas arepas y metiéndolas en un tupper para llevárselas a los que protestan, llevando agua, porque la gente necesita agua, a lo mejor alguna mantita para pasar la noche, lo que sea. Preguntad a los que tenéis alrededor y decir, ¿qué necesitas? Repito, todos tenemos un rol que hacer en estas protestas. Y a los héroes, que sí vais a salir, os quiero decir una cosa: organizaos bien. Si hay alguien organizando las protestas en vuestra zona, poneos en contacto con esa persona, no vayáis por vuestra cuenta. Y ante cualquier duda, cuidad vuestra propia seguridad. Por supuesto, evitad cualquier provocación, porque ya os digo que va a haber provocaciones. Sé que en situaciones así es fácil que las emociones hiervan y nos jueguen una mala pasada, así que nunca, nunca, nunca escaléis los conflictos. Y otra cosa, estad bien informados, y para eso seguid el canal de mi buen amigo Julio Coco, que os pongo aquí en el enlace en la descripción. Julio Coco está sacando directos cada 2 o 3 días con información muy importante sobre las protestas. Ahí os explicará bien todos los detalles que tenéis que conocer. Él tiene todos los datos, toda la información actualizada al día. Y creedme, necesitáis esa información para que la protesta sea realmente efectiva. Y finalmente, quiero dar un apunte, porque durante estos días me he encontrado a un tipo de gente en redes sociales que me ha llamado poderosamente la atención. Yo cuando empecé a cubrir esto de Venezuela, me esperaba muchos comentarios de chavistas atacándome. Pero curiosamente casi no he recibido comentarios de ese tipo. Lo que más he recibido, especialmente en Twitter, también por correos electrónicos que me han mandado muchos en privado, son mensajes de los tontos útiles del chavismo. Es decir, gente que dice ser anti-Maduro, que reconoce que Maduro es un dictador, pero que está expandiendo la narrativa que ahora le interesa a Nicolás Maduro y a su camarilla. Esto no sirve para nada, votar no sirve para nada, protestar no sirve para nada, nada sirve. Lo mejor es, por lo visto, quedarse en casa mano sobre mano dándoselas de listillo, eso sí. Ya veréis cómo, si al final Venezuela termina ganando su democracia, estos serán los primeros en intentar hacerse la foto diciendo ¡Viva Venezuela libre! Yo estaba ahí desde el principio. Bien, esta gente son lo que se llaman tontos útiles, y los hay en todas las dictaduras. No creáis que los venezolanos son la excepción. En España, durante la transición y con el franquismo, o sea, durante el fin del franquismo y la transición democrática, también tuvimos un montón de esos, que fueron los que luego salieron diciendo ¡Ah, yo siempre fui antifranquista! Y estos es que de verdad son la versión estúpida de Juan Carlos Monedero, porque es que estos ni siquiera cobran, o sea, ni siquiera saben por lo que luchan. En estos casos, su peor castigo es la indiferencia. Ni les escuchéis, no les tengáis en cuenta para nada, porque en la mayor parte de los casos, muchos casos sin darse cuenta, están expandiendo lo que Maduro necesita que se expanda. O sea, no salgáis a protestar, todo esto está muy mal. Están intentando que haya una supuesta oposición que está en contra de la oposición real. Así que, lo dicho, no les escuchéis. Todos tenemos un rol que jugar en esta historia, y si lo hacemos bien, pues a lo mejor hay posibilidades de que en Venezuela haya una democracia. Y por supuesto,
aquí me tenéis para lo que haga falta. Y llegados a este punto, ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que Maduro se irá por su propio pie o será necesario tomar Miraflores? ¿O más bien pensáis que la dictadura aguantará todas las presiones y la oposición se terminará desinflando con el paso de los días? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.